Muy buenas noches, gracias por estar junto a nosotros. Señor Rosenthal, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo va? Señor Bergman. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Bien, vamos a estar, obviamente, elecciones cerca, ¿no? Falta poquito, ya estamos, Domingo 27, obviamente, noticias urbanas, y vamos a prestar atención a la ciudad de Buenos Aires. En este caso, como vienen hablando, aquellos que son candidatos a legisladores, que yo digo, siempre hay que tenerle mucha presencia en la boleta, porque el impuesto, algo que cambia, código de falta, esos son los legisladores. Muchas veces uno dice, no, voto, no. Escuche, mire, qué dice aquel que va a ser candidato a legislador del Frente Izquierda, quién va a ser candidato de UNE, del PRO, a ver qué dicen, ¿no? ¿Qué va a pasar? El Metrobús, digo, son cosas que hacen en la ciudad. En este momento vamos a otro terreno, vamos a la Cámara de Diputados, que es donde se está poniendo en juego muchas bancas. Allí el PRO quiere hacer una elección y el que está, digamos, como definimos siempre, en el primer lugar, o cabeza de lista, acá es Sergio Bergman. Bien, hay una frase que yo estaba recordando, ¿no? Digamos, todo el recorrido que hizo, esto creo que fue 2009. El legado de Perón no son las locuras de Nerón. Esa vez, ¿no? Estaba enojado con Kirchner en esa época, ¿no? No, pocas veces ejerzo de alguna manera la intuición profética, ¿no? Pero esperemos que el desenlace no sea este. Creo que evidentemente el Perón... Pero ese día cuando dice Nerón y que va a quemar y, digamos, recordar un poco cómo es la historia, sí. ¿Le estaba hablando a Néstor Kirchner? Sí, estaba hablando al kirchnerismo, que bueno, que lamentablemente para los que nunca estuvimos de acuerdo y los que lo seguían no tenemos más. Ahora tenemos cristinismo, bajo la última versión en su evolución, que es el camporismo, y por lo tanto creo que hay una discusión necesaria de recuperar el peronismo. Pero no una facción, me parece que toda la Argentina. Nosotros estamos reeditando con estas posiciones a veces sesgadas al primer Perón, que ya el último había rectificado. Entonces creo que justamente esta idea de ir hasta los extremos, de tirarle nafta al incendio, no ayuda. A ver, yo veo una campaña muy fría, ¿no? Con pocas actividades. De hecho, me parece que con la internación de Cristina se congeló aún más. Pero digo, ¿cómo se condice, cómo se lleva tanta participación, tanto fervor de los cacerolazos, del 8N y demás, con una campaña tan, ¿cómo decirlo? No sé si apática, pero más o menos. Con falta, lo que falta es discusión de propuestas. ¿Cómo se lleva eso? Mirá, pienso que pasó lo mismo con el tema de las PASO, ¿no? Si ustedes, no sé si recuerdan, ¿sí? Estaban anunciadas y quizás los últimos 15 días me daba la sensación de que cuando le preguntabas a la gente ya tenía más presión de qué se trataba, iba tomando posiciones, porque yo creo que nosotros estamos en un submundo de la política, donde estamos convencidos, ¿no?, que nuestras agendas y nuestras improntas son relevantes y la gente va, me parece, por otro carril, que es problemas, soluciones concretas, visión, no digo largo plazo, que es un mediano plazo, y creo que ahí es donde vamos a tener una mayor vigencia si le contestamos a la gente su agenda, no la nuestra. Por eso los debates perdieron quizás parte de la relevancia y se transformaron en un acto más de confrontación que de discusión de ideas, o por lo menos de contestar a la gente. La agenda de la gente es fácil, es inseguridad. Sí. Poder adquisitivo, si quiere, economía, claro. Inflación, pero la economía de bolsillo está en el centro de la discusión, digamos, el futuro. ¿Qué propone allí el PRO, Macri, usted? Bueno, por un lado, vos lo decías recién, futuro y no pasado. Yo recientemente participé en un debate sobre el cual seguimos debatiendo y te diría que más allá de las opiniones que todos podemos tener, digamos, algunos estábamos plantados en ir hacia adelante y otros volver para atrás. Este escenario de futuro, en lo que vos planteás, tiene que ver con la seguridad, que para nosotros no tiene que ver con las fuerzas de seguridad y de hablar en el límite donde podés perder la vida, sino que lo que nos da seguridad es la convivencia, la integración, la inclusión, la previsión y una solución de tipo integral. En este caso, más allá de la ciudad de Buenos Aires, con la Policía Metropolitana, la visión integral de país me da la sensación que con los niveles de inflación, el otro tema que vos planteabas, primero que tenemos que dejar de mentir y sincerarla. Creo que es buena sincerarla para poder abordarla. Vos no puedes armar un presupuesto con una estimación del 10% de inflación cuando nosotros en la ciudad ya la medimos que da un 24%. Y por otro lado, para revertir el tema de la inflación,
tenés que tener una política de la Argentina y su inserción en el mundo. O sea, sin inversión, sin reglas de juego y sin previsibilidad, no hay manera de revertir lo que más le preocupa a la gente, que es que la plata no le alcanza. Estamos ya teniendo repercusión en el tema del trabajo. Ya hay temor por el tema laboral y de trabajo. Por lo tanto, te diría que la bonanza de los últimos 10 años de lo económico, que te permite darte el lujo, si querés, de polarizar ideológicamente, tiene menos espacio. Para usted, ¿no? Usted la conoce. ¿Quién es Carrió? No, ¿Cómo la define a Carrió? Carrió es una... Que es la amenaza para el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. No, yo no lo veo como una amenaza, veo como una oportunidad para un electorado sofisticado que cada 2 años, cuando las elecciones no son ejecutivas, porque yo creo que la ciudadanía tiene esa claridad meridiana, que Lilita tiene una cantidad, digamos, de valores muy relevantes e importantes, pero no pudo gestionarse ni a sí misma ni su espacio. O sea, yo creo que un ciudadano no le daría a Lilita gestionar nada. Sí, quizás tenerla en esa posición de fiscal general de la Nación, de una denuncia, me parece ética y pertinente, pero que a veces es más personal y mediática que institucional. O sea, Carrió jefe de gobierno, no, imposible. No lo digo yo, lo digo, ¿cuántas veces los argentinos, me incluyo, le dimos el voto a Lilita para que construya y ella montó una... ¿Usted votó a Lilita Carrió? En varias oportunidades, claro, y te diría más, no solo eso, sino que me parece que ella como una referente del radicalismo, que participó de la alianza, que creó ARI, Coalición Cívica, y ahora este espacio, tiene una trazabilidad de tener una impronta de demolición a través de la denuncia y ningún crédito en la construcción. Por otro lado, me parece muy importante que la gente participó con el entusiasmo de una interna abierta, que creo que es una cosa muy, muy valiosa, que no solamente le dio entidad a UNEN, sino que le dio el tramo de su vida. O sea, UNEN vive desde la PASO hasta el 27 de octubre, no por una predicción nuestra, sino por una manifestación de sus integrantes que han dicho que cada uno seguirá en su partido. Sí, Pino Solano. Y que verán en cada votación... Bueno, pero Pino Solano ya tiene una posición tomada porque él vota siempre para la Cámpora y el Frente para la Victoria. O sea que ahí lo que nosotros tenemos que ver es cómo hacemos para que hay un gran electorado que no quiere darle el tercer senador a la Cámpora con Filmus y que quiere votar a un candidato que votó siempre con ellos. Es una contradicción del espacio. Y por otro lado tenés, dentro del tema de Lilita, que además de ser carriocéntrica, eclipsa funcionarios kirchneristas que después fueron ministros cristinistas. Y por otro lado... Ese es un punto que el PRO, por ejemplo, no ataca. ¿Es porque pues son amigos? No, para nada. Tiene a Martín Lustó, que bueno, sí, fue parte del diseñador de la famosa resolución 125. Tuvo un episodio en unos bosques de Palermo, digamos que a veces hay que tener en cuenta el todo, ¿no? Es el político más la vida privada cuando quiere ser un hombre privado. Él pasa a ser una vida pública. No me quiero meter, pero ese todo es como que está. Quien fue presidente del Banco Central trabajó con Néstor Kirchner. Pero me parece que como no apuntó a eso. Pero lo que ocurre, ahí está quizás la diferencia. Una cosa tiene que ver, y lo dijo su misma amiga Beatriz Arlo, que planteó que su estructura de personalidad le cancela quizás los valores de su oferta. Autoritaria, autorreferencial, usa la primera persona del singular como un arma a repetición, y por otro lado tiene rasgos muy semejantes a la Presidente. Pero yendo a lo que vos decís, a mí me parece que nosotros lo que no debiéramos hacer, aunque tenemos, como bien vos decís, los argumentos, es hablar de los otros candidatos y sí contestar a la gente las propuestas. No significa eludir ese arma, digamos, de lo electoral que siempre se acostumbra a utilizar, pero me da la sensación que la gente tampoco nos quiere ver a nosotros ni chicaneándonos ni peleándonos, me parece. Y me parece que nosotros tenemos que contestar temas de futuro. Los temas de futuro que vos planteabas, la seguridad y el tema de la inflación, fundamentalmente tiene para nosotros el crédito de la gestión y del equipo, que creo que son los dos valores diferenciales de la propuesta, hasta te digo, nacional del PRO. En mi caso, vos lo decías antes, yo encabezo una lista, pero yo te quiero decir con total tranquilidad y confianza que cualquiera, por lo menos de los primeros 3 que estamos en la lista del PRO, podríamos encabezarla. Podríamos ir a los debates, podríamos explicar lo que queremos hacer. No es el caso de las otras opciones. O sea, ni... ¿Por ejemplo? Y el Frente para la Victoria, salvo Juan, ¿a quién puede mostrar? Y en el caso de UNEN, vos fíjate, una cosa es ponerla a Lilita en el centro de la escena, que es su especialidad, en el centro y ocuparla toda, porque no hay actores de reparto. Hasta vos podías plantear que un tipo como Martín tiene muy buen posicionamiento, además los resultados, y no aparece. Que el Frente para la Victoria ha encontrado nuevas figuras. Puede gustar o no. Está Ricardo Foster, un señor que está educado, que trabaja, digamos, educado en su pensamiento y dice, salgo de la universidad
a discutir algo, esa un teólogo. Digo una persona, ¿no? Tayana para la legislatura, ¿no? Me parece que como que hay gente, digamos, salvo sí, a discutir. Justamente, yo en este caso no discutiría a las personas, que para mí son impecables, las dos que vos mencionaste, sino sus trayectorias. En el sentido de que un mismo espacio que lo descartó y lo ninguneó a un tipo del nivel de Tayana, puede gustarte o no su parte ideológica, pero su performance como canciller no la puedes comparar con el impresentable que tenemos ahora. ¿Y quién lo echó? ¿Una elección? ¿Lo echó una oposición? Lo echó Cristina, porque dijo que no dio las pruebas de lealtad y de obediencia debida, y ahora es candidato para ser legislador. Por otro lado, vos planteás el tema de Ricardo Foster, un intelectual impecable que puede ahora hacer el ejercicio filosófico de defender lo indefendible. Un libre pensador sofisticado como él, cuando vos le preguntás sobre el tema de la política, podemos discutir y sería interesante que lo hagamos siempre. Pero cuando le preguntás cómo explica Lázaro Báez, se enoja. Porque una cosa es el sostén filosófico y otra cosa es el contrasentido, cómo eso se transforma en un arma de anestesia y de atracción para ocultar nichos de corrupción que son indefendibles por un filósofo y por una persona de buena voluntad como él. Tengo que preguntar algo porque fue tema de la semana. Artículo 73. Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso. Digo porque hubo consultas en Cámara, fue cuestión que estuvo tratando, ¿no? El hecho de ser rabino. ¿Puede haber alguna presentación de alguien que diga, señor Sergio Berman, o esto es solamente, estoy hablando del artículo 73 de la Constitución Nacional, o es solamente para eclesiástico de la Iglesia Católica? El término es para eclesiásticos regulares, que no comprende a otros ministros religiosos que no sean los de la Iglesia Católica, en términos de esa tipificación. Por otro lado, más allá de los otros antecedentes que donde hubieron también clérigos, como pudo haber sido el padre Farinel o otro tipo de elecciones donde fueron las candidaturas. Y en mi caso, digamos, particular, no solamente no se encuadra por el hecho de que mi única actividad no es la de rabino, o sea que un rabino no puede ser tomado como un miembro del clero en términos eclesiásticos regulares, sino que el resto de mis actividades, nosotros los rabinos no somos sacerdotes consagrados, somos maestros investidos. Por ejemplo, yo estoy contratado por una ONG que me tiene a mí como su referente en el templo, pero al mismo tiempo la legislatura no soy, digamos, ni exento ni estoy en una posición, digamos, de rabino, y en mis otras actividades particulares que las puedo ejercer como de farmacéutico, y soy un ciudadano más ante la ley. Por lo tanto, ese intento, como bien vos decís, que veo que están bien informados, fue un intento que habla justamente de que nosotros no haríamos algo que no esté dentro de la ley, ¿no? Entra al Congreso de la Nación, llega al Congreso. ¿Con qué experiencia de la legislatura va a entrar ahí? Bueno, con la experiencia para mí más importante, que es tener la tranquilidad de que me sumo a un equipo de trabajo. Y te diría que en este sentido seguiré profundizando y aprendiendo lo que tengo que aprender. No lo hago desde el lugar de plantearte de que puedo hacerlo con solvencia, sí puedo hacerlo con compromiso, con dedicación, con honestidad, con mi coherencia, y fundamentalmente algo muy importante, ¿no? Que nosotros tenemos que entrar al Congreso de la Nación para cumplir con el primer mandato, que es hacerlo funcionar, terminar con la mayoría automática, que no le da quórum ni a las comisiones ni a los plenarios, salvo cuando ella decida que todos vayan a votar algo. Sergio, muchas gracias. Bueno, aquí está. Sergio Berman es cabeza de lista del PRO, Ciudad de Buenos Aires. No se basa, siga usted. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Las filtraciones arruinan tu departamento. ¿Probaste con el arbitraje? Podemos resolver tus conflictos. Gana tiempo y ahorra dinero. Otra solución es posible. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Protegemos derechos. Muchas gracias. Se está adelantando, vamos, estamos en campaña. Muy bien, aquí estamos con... Iba a ser al revés.
Camino Popular, Fabio Basteiro, UNEN, Paula Oliveto. ¿Te hice bien? Perfecto. Viste, a veces uno mira la pantalla. Antes de ir a los invitados, a ver si me da una manito. Ahí estamos, sí. Esta es la última revista de Noticias Urbanas, El Idealista. Parece Perón, ¿no? Parece Perón, sí, eso decía. A ver, es un poco una radiografía de Pino Solanas. Recién nosotros hablamos con Bergman, él es uno de los que está discutiendo en la lista, en la categoría de diputados nacionales, y está la discusión también en la categoría de senadores, ¿no? Ahí, ¿qué pasa? Bueno, las encuestas dicen que el PRO, el 27, va a sacar la mayoría, estamos hablando del 27 de octubre, entonces entrarían, y permítanme acá el potencial, 2, Michetti y Diego Santilli. La discusión, y nadie se atreve a decir quién se lleva al otro senador. Entonces está UNEM, con la posibilidad de que sea justamente Pino Solanas. Si vemos las encuestas, algunas encuestas se animan más a decir que va a ser Filmus. Pero bueno, insisto, yo en esto no me animo porque las pasos para nosotros es algo nuevo. En otras oportunidades uno puede hacerse una opinión con datos estadísticos. En esta, yo diría, Filmus que hoy día tiene la banca, ¿no? Que hoy tiene la banca y tiene el desafío de renovar. Así que un poco esa es la idea que planteó acá quien está a cargo de la revista, Enrique Colombano. Bueno, vamos a darle paso a la señora, ¿le parece? Por supuesto. ¿Qué va a pasar UNEN y en este caso en la legislatura? ¿Cuáles son sus ideas? Bueno, nosotros vamos a ser un partido de oposición y por lo tanto vamos a ejercer el control de gobierno, que es el rol que la República le pone a la oposición en un parlamento. Vamos a trabajar juntos con la lista y vamos a aportar la posibilidad de darle una alternativa a la Ciudad de Buenos Aires con un candidato a jefe de gobierno propio de UNEN en el 2015, así que estamos trabajando. ¿Están apurados? No, uno tiene que armar la estrategia de gobierno y los planes de gobierno con el suficiente tiempo como para dar alternativas a una situación política conflictiva. Martín Lustó mide muy bien, eso es lo que pasa. Bueno, Martín Lustó es uno de los candidatos que tiene UNEN. ¿Carrió ya dijo que va a ser candidato a presidente? Carrió dijo que ella va a facilitar... Una vez yo la escuché que dijo que nunca más iba a presentar a presidente. Carrió va a facilitar una interna a candidatos a presidentes dentro de UNEN a nivel nacional, donde puedan concursar, como competir los distintos candidatos de las 7 fuerzas que integramos este frente. Basteiro, ¿cómo estamos? Estamos hablando... Basteiro es una fuerza, que hace mucho tiempo están trabajando en la ciudad, en su momento en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Lozano, Víctor Genaro. Víctor Genaro. Son las personas como que están trabajando. Sí. Y ahora, bueno. Y en la Ciudad de Buenos Aires nosotros fuimos parte de una experiencia que justamente vos mostrabas con Pino Solanas y también con el Frente Amplio Progresista. Somos... Por definición somos frentistas. Nosotros somos... ¿De derecha? Yo no sé, particularmente no quiero entrar en ese juego al cual estamos tan acostumbrados y donde incluso Pino Solanas o Elisa Carrió se dijeron cosas que son irreproducibles, o lo que dijo de Terraño uno o el otro. Va a hablar de la minería a cielo abierto con Terraño en la lista, o puede hablar de la deuda externa con Prat Gay en la lista. Yo digo, esas cuestiones no es una cuestión de tiempo para conformar un programa. Para conformar un frente tiene que ser muy amplio la convocatoria, porque nadie tiene la verdad revelada, porque tiene que haber matices, porque tiene que haber riquezas que junten y que la sociedad pueda unir una propuesta alternativa y superadora. Pero eso no niega que haya profundidad y definiciones con coherencia. Y cuando nos juntamos contra alguien, generalmente la experiencia en nuestro país no fue buena. La Unión Democrática, lo que fue la Alianza, generalmente juntémonos todos, no importa nuestras diferencias ideológicas, pero hay que ganarle. Yo no estoy calificando al UNEN, no estoy calificando. Digo que nosotros, como parte de esa experiencia, dijimos que el FAP podía tener un futuro si sosteníamos un método de trabajo de resolución interna para las candidaturas, pero se termina eligiendo el atajo, el tratar de ganar un puesto, sea como sea y cueste lo que cueste. Nosotros optamos por otro camino, que es el camino popular. Nosotros provenimos de organizaciones sociales, sindicales, territoriales, somos de la CTA, de la FUBA, organizaciones estudiantiles, culturales, religiosas, que planteamos una propuesta
política, una nueva experiencia en la ciudad que fundamentalmente sea para el futuro. Esto no quiere decir que sea la única, ni que nosotros seamos sectarios ni marginales. Lo único que decimos es que no queremos ser parte ni del dispositivo gubernamental del kirchnerismo que nos dice que soluciona todos los problemas cuando crece la pobreza, ni tampoco de unirnos contra alguien, porque de esta manera vamos a ganar las elecciones con un discurso que sea muy efectista. Nosotros creemos que hay que decir lo que uno cree, hay que sostener las propias banderas y no hay que dejarse ganar por la agenda mediática que muchas veces nos hace correr detrás de las candidaturas y detrás de los votos por sobre las ideas y la reflexión. Con respecto a la legislatura, somos un partido de oposición, pero la oposición nosotros no la construimos estructurando discursos opositores. El Frente para la Victoria habla todos los días contra el macrismo, pero vota el 70% de las leyes con el macrismo. La Unión Cívica Radical, que va también en el lunes, votó todas las leyes importantes con el macrismo. Digo, esto no es un problema de después convocar a la juventud a los 16 años a votar. A la juventud hay que convocarla con acciones y fundamentalmente con la coherencia de cotidiana. Entonces, ante cada oposición que nosotros planteamos en la legislatura, tenemos una propuesta alternativa, ya sea presupuesto, ABL, tema de subte. Y ahí vamos a ir a justamente, si me permite, como para a un poco esa idea. No sé si se sintió aludido el espacio, si no seguimos adelante. No, es hincha de Vélez como yo, y yo no voy a tener ningún problema con un hincha de Vélez, digo. Sí. No, nada más que acotar. Ha dicho algunas cositas Vino muy embalado ¿no? Sí, vino. Está bien. Nosotros tenemos que acotar que en realidad UNEN fue una experiencia de internas abiertas y que la sociedad decidió quiénes encabezan las boletas tanto de senador como de diputado y cuál es el orden en un abanico amplio de candidatos y bueno, que se sometieron a la elección popular. Pero es cierto, yo recién lo hablaba con Berma, ¿no? Pero hay 2 o 3 personas que trabajaron en el gobierno, en los gobiernos de tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Kirchner. Digamos, hay ciertas contradicciones. Hoy eso lo llaman como riqueza o pluralidad. Pasa un poco con el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Totalmente. Algunos dicen, esto es un rejunte, y ellos que dicen, no, esto es riqueza, es pluralidad, es decir, podemos conducir en estas diferencias. Mira, la verdad que yo venía de una militancia en el radicalismo desde mis 14 años. Si me hubiese quedado con eso, tendría que seguir militando en un partido que de alguna manera hoy no comulga con mis principios en cuanto a la estructura interna, por ejemplo. La gente evoluciona y en política la gente toma caminos distintos en la medida de que no lo acompaña el gobierno con lo que piensa. Y creo que en eso tuvo que ver la salida de Martín Lustó después de la 125 del gobierno de Cristina Kirchner, entre otros. Recordemos que Martín Lustó puso su pluma en ese trabajo, por supuesto, ¿no? Y se arrepintió. Y también tiene que ver con que, por ejemplo, dentro del gobierno de Cristina hay muchos funcionarios de la Alianza y nadie piensa en juzgarlos por eso. Son caminos en política y cada uno tendrá que rendir cuenta de sus actos. ¿Subte 2,50 o 3,50? Lo que nosotros decimos es que el subte, ahí hay un elemento que es, quizás la muestra es paradigmática. El subterráneo de Buenos Aires estuvo por 17 años subvencionado por el gobierno nacional al grupo Benito Rogio. Durante 11 meses no se trató de generar un ámbito transparente para que sea un traspaso ordenado, sin aumento de tarifas y que el direccionamiento de los subsidios sea justamente para no elevar y que haya las inversiones necesarias. 2,50, no sé. 2,50. Ahora, digo una cosa, ¿cómo puede ser que todos los niveles de rentabilidad de lo que es periférico al transporte de pasajeros, como son antenas de celulares, estáticas, publicidad, siguen manejándose a través de los contratistas, de los concesionarios? Y lo que es mucho más grave, la ideología del castigo que aplica el macrismo, ideología del castigo que focaliza sobre los trabajadores del subte la problemática de la falta de inversión. Y sobre todo, nadie puede negar de que la ciudad de Buenos Aires necesita de una línea de subterráneos que se extienda. Es la primera línea de la lengua hispana en todo el planeta. Sin embargo, no se desarrolló desde el año 50 ni un kilómetro que no sea a través de endeudamiento. Digo, hay posibilidades alternativas y los proyectos están en la legislatura. Lo que pasa es que se sigue atando un discurso entre el gobierno nacional de la ciudad opositor, pero los dos contribuyen al mismo. Benito Rogio. El macrismo dice que 2,50 no se puede costear el subte directamente. Bueno, hay que hacer una evaluación en cuanto a los subsidios que aún se reciben del gobierno nacional. Subte a un precio razonable que los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires puedan pagar. Si es 2,50 tiene que ser 2,50 y con control
hacia los concesionarios también, control de la ejecución del contrato. Ahí la auditoría de la ciudad, que yo integro hasta el 10 de diciembre, si es que soy electa, está sacando un maravilloso informe sobre la concesión de Metrovías y cómo fue la operatividad del subte en forma muy rápida, y la verdad que yo ese informe es reservado, no lo puedo adelantar, pero es revelador. Norman, ¿qué otro tema vos que me decís? A ver, ¿cuáles son los temas calientes de la Hablemos de legislatura? Shopping Caballito también. Yo justamente, el tema de los espacios verdes en la ciudad se votó a la madrugada del 30 de noviembre con la sesión de 11 leyes sin tratamiento en comisión, sobre tablas, y con una mayoría que conformaron entre el PRO y los kirchneristas. El paquetazo. El paquetazo. Pero no solo se queda ahí, es la cesión de 37 hectáreas en el Parque Roca, a la Federación del Patronal del Transporte, se dieron todos los terrenos de la zona oeste, como Caballito, Villaluro, Liniers, Palermo. Pero el problema es que se presentó un proyecto para volver atrás y que se urbanice, que esta zona que es de urbanización pase a Barrio Parque. Esto quedó clavado porque hay un problema muy serio. El problema de las inundaciones. El 2 de abril en la ciudad de Buenos Aires hay 8 víctimas fatales. Y todos los hidrólogos, todos los geógrafos urbanos hablan de que hay que parar con este crecimiento sistemático del asfalto en la ciudad de Buenos Aires. Cuando hay una ley de esta característica, van a todos los medios y se lamentan. Luego la reproducen. Pero hay un tema. Golf de Villa Lugano. Lo denunciamos en el día de ayer. El Golf de Villa Lugano es una concesión que se dio en el año 91 por 10 años. Se extiende del 91 al 2001, luego Mauricio Macri lo extiende, pero entró un expediente para que... 3.000 pesos. Entró un expediente para que se prorrogue por 20 años la cesión de 45 hectáreas a un club de golf en Villa Lugano que tiene 300 socios y que la contribución que le da a la ciudad son 45.000 pesos anuales, son los 3.000 pesos por mes, 15 becas para menores de 12 años, y para los chicos que son pobres 50% de descuento. Bien. Se les cede el terreno de al lado de 1.000 metros cuadrados para hacer piletas y quinchos en una comuna que tiene el 44% de pobreza, donde el 30% de las chicas son madres solteras, donde el 50% no tiene obra social y donde duplica la mortalidad infantil a la comuna de Palermo. Esto es una... Se nos termina el tiempo. Esto es una provocación. Una locomotora, Basteiro. Locomotora Basteiro. Cerramos con poquito tiempo. Vamos, cuéntenos algo. Esas concesiones irregulares nosotros no las vamos a acompañar. Pero hay algunas que sí que acompañaron, ¿eh? Nosotros no la vamos a acompañar. ¿En el UNEN? Nosotros... No, yo no hablo de Pablo Olivetti, hincha de Vélez, no hablo. Digo que hablo que en el UNEN la acompañaron. Bueno, mira, la verdad, tendremos que ver qué pasó. No conozco las votaciones. Lo que sí, vamos a ejercer el control y vamos a proponer, entre otras cosas, una Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que haya un organismo en la ciudad. Me quedo con esa idea. Fiscalía Administrativa en la Yo también me quedo con esa idea. Muy bien. Gracias, Fabio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si Dios quiere, semana próxima nos volvemos a encontrar. Tenga buena semana. Chau.